fanáticos del deporte puertorriqueño y de las grandes ligas del mundo entero. Hoy nos encontramos, amigos del deporte, para hablar hoy, 15 de septiembre, de una figura máxima en el deporte puertorriqueño y para las grandes ligas. Roberto Clemente Walker. Día de las grandes ligas para conmemorar lo que ha sido una de las grandes representaciones de Puerto Rico en la Grandes Ligas y en el mundo entero. Nos acompaña este diálogo deportivo Eddie Suárez de Comunidad 21. Saludos. Tenemos al compañero Eddie Delgado de TAP Deportes. Saludos a todo el mundo. El historiador y amigo salinense Josie Alvarado. Saludos a todos ustedes y a todos los que están en sintonía con este espacio de hoy. Mi nombre es Sacha Costa, comunicadora deportiva y creadora del Estocada.blog. Hablar de nuestros ancestros deportivos es grande. Es reconocer nuestras raíces puertorriqueñas, de la identidad deportiva y de lo que nos apasiona y de lo que nos une hoy aquí, el deporte del béisbol. Así sabemos de dónde nace esa pasión por el deporte y el orgullo patrio, porque el béisbol es orgullo patrio. En esta conversación, como le he mencionado, vamos a estar hablando de Roberto Enrique Clemente Walker, carolinense, que nació el 18 de agosto de 1934. Jugó para el equipo de Pittsburgh, los Piratas, hasta el 3 de octubre de 1972. Debutó a los 20 años y el último día de juego fue el 3 de octubre de 1972. Su posición, guardabosque derecho. Compañero Josie Alvarado, en su libro Puerto Rico en las Grandes Ligas, destaca unos datos muy importantes. Y entre esos, habla sobre que Clemente debutó en 1955. En el año 1960 despuntó con 94 carreras empujadas y 314 de promedio de bateo, guiando a los Piratas a la Serie Mundial. Tuvo 7 temporadas ganando 4 títulos de bateo, 1961, 64, 65, 67 y 66. 1971, a la edad de 37 años, guió a los Piratas a su segunda Serie Mundial, donde batió 414 de promedio y ganó el premio de jugador más valioso. Y cosa más interesante que Josie Alvarado nos va a estar contando en el día de hoy, porque está en su libro, capítulo 14, quinta edición de Puerto Rico en las Grandes Ligas. Y para comenzar este diálogo, voy a hacer una pregunta por ahí a los compañeros. Yo estoy nervioso, Josie, mira. ¿Estoy bien? Así cualquiera. Pero Zumba. Yo estoy listo. ¿Tú estás listo? Bueno, ya yo le di un la. De que lo que se celebra hoy, 15 de septiembre. Pero bueno, Josie, no puedes hacer trampa. Hay que esperar que ellos contesten, pero entonces tú nos abundes en la contestación correcta. ¿Está bien? ¿Tú prometes eso? Aquí vamos a curarnos. Olvídate el resto. Siempre. Con Josie siempre nos curamos, ¿no? Sí. Pues bueno, para Comunidad 21, ¿qué se celebra 15 de septiembre? Es un día como hoy. Pues mire, hoy estamos celebrando lo que es la memoria, lo que es la vida de una persona que en mi caso, para mí representa lo que es la solidaridad, que ese es el gran Roberto Clemente, en verdad. O sea, ese es ídolo, un ser especial y bien merecido ese reconocimiento, ¿no? Bueno, Eddie, deporte, no te me vayas. No, estamos aquí. Hoy 15 celebramos, yo creo que ¿verdad? Conmemoramos la memoria del mejor pelotero en la historia de Puerto Rico, a mi entender, ¿verdad? A mi juicio. El mejor pelotero en la historia de Puerto Rico. Abrió muchas puertas. Yo sé que anteriormente, ¿verdad? Estaba Irán Beaton, había estado Orlando Cepeda, pero lo que hizo Clemente en el corto tiempo que estuvo dentro de las líneas realmente catapultó la carrera de Roberto, y lo que hizo fuera del terreno igualmente, ¿verdad? Siendo, ¿verdad? Exaltado al Salón de la Fama de manera especial, única, y, ¿verdad? Conmemoramos, yo creo que la memoria y toda la carrera del mejor jugador de béisbol que ha dado Puerto Rico. Bueno, yo hice mi asignación también, yo sí.
como, igual que los compañeros, ¿verdad? Comunidad 21 y Editar Deporte, para mí el 15 de septiembre lo uno a las palabras de los compañeros, pero le añado que el legado vive. O sea, Roberto Clemente sigue existiendo en las vidas de todos los puertorriqueños y mientras digo estas palabras se me eriza, ¿verdad? El cuerpo. Y ver y vivir en Carolina todos los días, recordar la memoria, la vida, la existencia de lo que ha sido la empatía, la solidaridad, el humanismo, a través de un bate, a través de un guante, a través de un lanzamiento, que es lo grande que hizo el béisbol y lo grande que hizo Roberto Clemente a través de jugar un deporte tan apasionado para todos los puertorriqueños. Ahora yo sí podrá decir qué significa para él el 15 de septiembre. Bueno, el 15 de septiembre para mí significa mucho porque vamos a, y digo vamos, pues es las grandes ligas en Estados Unidos, pero vamos nosotros como puertorriqueños, como latinos, como latinoamericanos, a estar presenciando, entiendo, a mi juicio, por segundo año consecutivo, porque hace unos años que se está celebrando el Día de Roberto Clemente en las Grandes Ligas, pero lo que sucedió el año pasado con el equipo de los Piratas de Pittsburgh, al utilizar el número, todos los peloteros usando el número 21, que estuvo Joey Cora allí, y este año ya estamos hablando estamos hablando de este día, del 15, pero ya estamos hablando del 2022 que va a pasar también. Y esto es muy importante para Puerto Rico porque este es el atleta más grande y quizás el ser humano más grande que tiene nuestro país. Y es un pelotero. Y digo ser humano porque primero él es un ser humano, después fue un pelotero y luego ha llegado a todos los rincones del mundo. Y tú nada más de pensar de que nosotros, los que nos encanta el béisbol, los que nos encantan los deportes, poder hablar de Roberto Clemente, todos los días yo hablo de Roberto Clemente, pero poder hablar un día completo, que tú te vas a encontrar con muchas personas que van a tener la gorra, van a tener un suéter, van a tener algo de Clemente, van a contar una historia de ellos con Roberto Clemente o con el pelotero, con el ser humano. De tú pensar nada más eso, todos ustedes que son jóvenes, ustedes están viviendo una época que yo voy a tener mucho para contar, pero ustedes también van a tener muchísimo para contar a futuras generaciones, porque ustedes están en las redes sociales, ustedes están en los medios bien activos. Y esto es un día que no debe pasar por alto en el pueblo de Puerto Rico. Y ya tú ves cómo todo el mundo lo está celebrando. Y digo algo más. No existe un país en el mundo que quiera y que ame más a Roberto Clemente que Puerto Rico. Me explico. Demostrándolo. ¿Dónde es que se demuestra que Puerto Rico ama, quiere a Roberto Clemente? En los corazones y en los hogares de cada uno donde nosotros y los pueblos donde vivimos. Es preciso ver los murales que hay en Puerto Rico de Clemente, las fotos que hay de Roberto Clemente, que yo estoy haciendo un estudio y me pueden ayudar o me pueden coger la idea como quiera, pero yo voy a tirar porque esto no es mío, esto es del pueblo, de que yo quiero visitar todos los negocios en Puerto Rico que haya
Se cayó Yossi ahí. Me cayó yo, sí. Se nos fue, pero es A una ver, buena de la- idea lo que está planteando yo, sí, es una buena sí. idea que podemos. Una buena idea A y ver, ahí tiene mucha tarea ahí con eso, porque mira que yo he ido a negocios y a lugares que en donde menos yo me lo espero. Hay una foto de Clemente ahí. Yo sí te habías caído, yo sí. Sí, aquí pasó algo, pero aquí estamos de vuelta. y la señal, lo del negocio, cógelo del negocio, desde los Sí, negocios. porque lo que estoy tratando de decir es que nosotros en Puerto Rico, en los restaurantes, chinchorros, barras, colmados, gomeras, funerarias, oficinas de médicos, de abogados, donde menos tú te imaginas, alguien tiene una foto de Roberto Clemente. Y una cosa importante también que me he dado cuenta, que en muchos hogares de Puerto Rico que he visitado, hay una foto de Jesucristo y una de Clemente en algún lugar de la casa de nosotros los puertorriqueños, que estamos más pendientes a que si el gobierno hace o no hace, eso allá ellos. El pueblo salvando al pueblo con este gran ser humano y este gran pelotero, Roberto Clemente. Yo sí, tú acabas de hacer esa reflexión y compartirla con nosotros en cómo el país mantiene vivo el legado de Roberto en su casa, o como bien dice, impacta escuchar la palabra funeraria. O sea, porque realmente es un Yo lugar los para invito a que descansar en paz. vayan. La funeraria es en Peñuela, en el pueblo de Peñuela. Hay una funeraria, creo que allí hay 2 o 3 funerarias, pero hay una funeraria, no me acuerdo el nombre. Y yo llegué allí y me dijeron, ven acá, que a ti te gusta el béisbol, te voy a enseñar esto. Yo quedé impactado. Sí, que ibas a pensar. Así mismo. Pero hay una foto de Clemente dando unas clínicas a muchos niños y a muchos jóvenes. Esa es la foto que hay allí. Wow. A mí me tomó por sorpresa el día que llegó Yasmín Camacho Quinn a Puerto Rico, que fue el 18 de agosto de este año, para celebrar la medalla de oro con todo Puerto Rico. Y el compañero David Colón, ¿verdad? Periodista, y también fue una de las personas que en el tiempo de antes, cuando no había redes sociales, llamaba desde los parques para dar los voz a los periódicos. Y David hizo una relación de fecha conmovedora, porque el 18 de agosto es la fecha de nacimiento de Roberto Clemente. Llega a Puerto Rico la primera atleta en ganar oro por el atletismo y negra, unos Juegos Olímpicos para Puerto Rico, que cumplía sus 25 años el 21 de agosto con el número 21 de Clemente. El tener esa raíz de la vida de Clemente lleva a una persona como David a hacerle ese tipo de preguntas a Yasmín Camacho Quinn. O sea, ¿qué significaba para ella llegar en esta fecha tan importante a Puerto Rico, que era la celebración del cumpleaños de Roberto Clemente, y que cumplía un número 21, y lo que significaba para la raza negra el ella ganar la medalla de oro, comparando con lo que hizo Roberto Clemente en la pelota, ¿verdad? De las Grandes Ligas, y en Puerto Rico también, en la liga profesional. Y fue exquisito saber, Yasmín Camacho Quinn, poder contestar la trascendencia de Roberto Clemente, ¿verdad? Posiblemente los dos Eddie me puedan entender, porque a veces pensamos que la juventud no tiene en sus manos el legado deportivo, que nosotros 4 lo seguimos porque somos apasionados. O sea, que venga otro atleta a reconocer esa labor es bien interesante. O sea, sí, es algo impactante. Definitiva, es como tú dijiste, así como por eso es que la figura de Roberto Clemente trasciende, y por eso es que todavía hoy seguimos celebrando su legado, ¿no? Correcto. Bueno, yo tengo ahí otros datitos. Y esta es una pregunta, ¿verdad? Que ya hemos hablado
de ese impacto, hay impacto en números, por ejemplo, los impactos de Roberto Clemente en números. Yo sí, ¿verdad? Lo cita muy bien en su libro. Siendo ganador de 4 títulos de bateo, jugador más valioso, con sus guantes de oro, fue electo al Salón de la Fama en la clase de 1973. Así que los profesores de educación física, este programa sirve para eso, ¿verdad? Comunidad 21. Sí, sí, y tenemos, de hecho, desde el año pasado tenemos una sección dedicada a Roberto Clemente en la página también, y esto va para allá obligado. Así que tiene, tiraba a lo derecho, bateaba a lo derecho, debutó el 17 de abril de 1955, su juego final, como mencioné, el 3 de octubre del 72, con el equipo de Pittsburgh desde el 55 al 72, postemporada, campeón serie mundial en 1960-1971, campeonatos de Liga Nacional 1960-1971, premio 15 juegos de estrella, 1960 al 66, 1969 al 72, 12 guantes de oro, fue jugador más valioso de la Liga Nacional en 1966. O sea, el poder tener tantos números que son estadísticas es grandioso. Pero más allá de lo que hemos hablado, yo creo que Roberto Clemente tiene un impacto en la sociedad por la manera que fue él, y cada uno veremos nuestro punto de vista. Yo sí va a auscultar en toda esta investigación que él ha hecho de Roberto Clemente, y voy a comenzar yo. O sea, el impacto que ha dado Roberto Clemente en la sociedad es dejar ese significado de empatía por las desgracias del otro. O sea, él pierde su vida haciendo un viaje humanitario, y nosotros los puertorriqueños nos distinguimos porque nos desbordamos en apoyo, pues, por las islas que sufren catástrofes, como ha pasado con Haití, como ha pasado con República Dominicana, o entre nosotros mismos cuando estuvimos desorientados en el huracán María, en la época de los terremotos, ¿verdad? Desde el 2020. Esa empatía de comprensión y ser solidario, yo creo que es algo humano por destacar en la sociedad. No sé qué puedan añadir los compañeros Eddie en este tema tan importante, que creo que es necesario tocarlo para que la sociedad se vuelva empática y podamos sentirnos y transformarnos en un nuevo ser humano. Sí, mira, yo me voy con esa línea, pero yo quiero hablar dentro de todo de mi experiencia cuando yo atiendo a mis estudiantes, ¿no? Yo atiendo a niños de entre 4 y de prekinder a segundo, de 4 a 8 años más o menos. Y pues, honestamente, yo me enfoco más en ese aspecto de lo que tú acabas de decir, Sacha, y cómo los chicos se asombran. Primero, pues se asombran de la manera en que murió, ¿verdad? Roberto Clemente. Y fíjate, con esto de la tecnología me ha chocado algo, y es que ya me ha pasado varios años que los niños me preguntan, y eso se grabó cuando se cayó el avión, qué sé yo. O sea, me preguntan, o sea, pero obviamente no lo hacen de una manera negativa, es que simplemente es lo que ellos ven ahora, o sea, que todo se graba. O sea, y entonces pues, yo tengo que tratar de llevarlos al tiempo. Mira, esto no había celular en ese momento, qué sé yo, que al final del día yo les digo, mira, no tenemos ni que verlo aunque existiera el video, honestamente, nosotros tenemos que enfocarnos en por qué él quería hacer, qué era lo que él estaba tratando de hacer. Y al final del día, pues los chicos se enganchan, y es verdad que yo los tengo siempre al palo también. De la casualidad que esta semana yo les estaba hablando y tenía una foto de Roberto Clemente en mi escritorio, le enseñé el libro de Yossi a los nenes también, y yo tenía otra foto de Roberto Clemente escondida que ni me acordaba, y los nenes, pero mira, si tú tienes otra allí también. Y cuando yo miro a Dios, ¿verdad? Mira, allá está otra más. Y ellos me preguntan, ellos me dicen, pero ¿por qué? ¿Por qué? Entonces, pues yo les hablo de ese sentido de solidaridad, de ese humanismo, de ayudar al otro, y que él no tenía la necesidad de hacerlo, pero como quiera, pues, lo sentía, ¿no? Y siempre tratamos de enfocarnos más en ese aspecto. Claro, y yo creo que el legado de Roberto se distingue también porque
cuando él fallece, ¿verdad? Era un viaje humanitario, pero no era su primer viaje ayudando a personas, no era el primer evento en el que Roberto iba a ayudar a un grupo de personas o a un país, sino que él desde el principio siempre fue bien humilde, siempre fue bien honesto, siempre fue él, ¿verdad? No quiso proyectarse como una figura, no sé, extraordinaria o como una figura falsa, sino que siempre fue bien humilde, reconociendo sus raíces, hablando español en las grandes ligas, que era algo que no se veía mucho. Y yo creo que ese es el legado, ¿verdad? Que desde 1971 se estableció el premio de Roberto Clemente y hasta el momento, ¿verdad? Se conmemora ese gesto y esa humanidad que tenía Roberto. Y yo creo que ese es el gran orgullo que nosotros como pueblo sentimos, porque Roberto ha trascendido, ¿verdad? Al pueblo puertorriqueño como un estilo, qué sé yo, Félix Tito Trinidad, ¿verdad? Que era un palo cada vez que ganaba, y cada vez que Roberto tenía una victoria, ¿verdad? Se paralizaba el país. Y yo creo que a ese nivel es que Roberto ha llegado, y por eso es que todavía el día de hoy nosotros conmemoramos y recordamos a Roberto como lo recordamos. Voy a hacer una pregunta aquí antes que yo sí hable, porque quiero escuchar a Eric del deporte para que yo sí lo incluya en su contestación. Eric, tú estás constantemente cubriendo las grandes ligas en los Estados Unidos. ¿Cómo tú ves traspasado esto que estamos hablando de la parte humanitaria, la parte de la sensibilidad, la parte de la empatía de Roberto Clemente a los puertorriqueños que tenemos en las grandes ligas? Un Paquito Lindor, un Carlos Correa, tenemos al dirigente Alex Cora, o sea, esta gama de, y también los que han vestido otros uniformes, como Jan López, que está con Boston. O sea, ¿cómo tú lo puedes ver? ¿Se transfiere solamente a los puertorriqueños o lo viven todos los peloteros de las grandes ligas? Eso es lo especial de todo esto, porque, o sea, los puertorriqueños vivimos en carne propia, ¿verdad? Todo esto de Roberto, pero tú puedes ver que esto ha trascendido nacionalidades, ha trascendido color, raza, ¿verdad? Porque ahora cada uno de los peloteros, la mayoría de ellos tienen lo que se llama, ¿verdad? Organizaciones sin fines de lucro para ayudar a comunidades, ¿verdad? Haciendo lo que hacía Roberto Clemente, pero ya de una manera más organizada, recaudando fondos, dándole comida a niños necesitados, dando becas para niños necesitados. Yadier Molina tiene una beca a la Fundación 4. Carlos Correa tiene fundación, ¿verdad? Que en el último huracán que entró por Houston le dio comida a más de 50,000 personas a través de su fundación. Paquito Lindor igualmente tiene fundación. Carlos Carrasco de los Mets, Miguel Cabrera. O sea, esto ha sido un paso, una puerta que abrió Roberto para que todas estas personas, igualmente los peloteros dominicanos que ayudan mucho a sus comunidades también allá en la República, puedan, ¿verdad?, estructurar lo que es una organización sin fines de lucro y poder ayudar en distintas necesidades a niños para que tengan las mismas oportunidades que tuvo Roberto y que han tenido esos mismos peloteros que ya antes mencionado. Y yo creo que por esa razón es que las grandes ligas reconoce a Roberto Clemente en la manera en que lo está reconociendo, ¿verdad? Y la manera en que lo honra igualmente. Yo sí. Ahora la mente sabia y privilegiada del salinense. Pues todo lo que ustedes están diciendo de Clemente, si le preguntamos a 100 personas en el pueblo de Puerto Rico, yo creo que 99 van a conocer el legado de Clemente, y una que no va a conocer el legado sabe quién fue Roberto Clemente. Así es que yo por lo menos veo esto. Y todo esto de donde nace, le tengo que decir porque como guardo una estrecha relación con su hermano Justino Clemente Walker, Matino, que ahora en octubre cumple 94 años de edad, que fue el primer coach que tuvo Roberto Clemente como pelotero, porque Clemente tuviese ahora 87 años, Matino tiene 94, pues ya usted puede saber, todo el que tiene en su hogar un hermano que usted le lleva 6 o 7 años, usted puede poner la imaginación a correr de que el de 7 años siempre quiere ser como el que le lleva 7 años, porque ese es su ejemplo. Y cuando he hablado con él me cuenta desde que él era un niño, él siempre estaba sacando la cara en el salón,
en el barrio San Antón donde vivían por los demás. Y eso de la elegancia al vestir, pues eso viene también de cómo la mamá y el papá lo criaron, de que siempre había que estar bien puesto. Y llega a las grandes ligas y tú ves que hasta las fotos que hay hoy en día, que no está con chaqueta, él siempre está bien puesto. Pero eso no lo aprendió en Estados Unidos. Eso es desde el hogar. La base de mamá, papá, los hermanos mayores, la educación que él tenía, era un niño aplicado, era un niño disciplinado, era un niño que tenía algo en mente. Cuando tenía 14 o 15 años, tuve la oportunidad de las tantas veces que he ido a la casa de Matino, ver un álbum que él, cuando tenía 13 o 14 o 15 años, Roberto Clemente estaba haciendo de él, del pelotero, y a puño y letra, un escrito de quién soy yo. Me llamo Roberto Clemente, soy pelotero, juego campo corto y mi dirigente y mis amigos me dicen que yo voy a ser bueno. Porque acuérdate que la palabra de nosotros cuando vemos un chamaquito despuntando va a ser bueno, chequéalo. Pues todo eso, él lo estaba documentando a la edad de 14 años, quizás o 15. Y impacta aún más el hecho de que a esa edad él hablaba con su hermano de cuál era su meta. Y su meta era jugar béisbol profesional y llegar a las grandes ligas. Y cuando yo por lo menos, a mí me encantan las estadísticas, me encantan los números, pero cuando tú te encuentras con un pelotero o con un familiar de un pelotero que no está en vida y tú le preguntas de cómo era como niño, cómo era como adolescente, esas son las cosas que me cautivan a mí más que los números. Porque ahí es donde tú te das cuenta de la grandeza de este individuo, el legado que nos dejó y la grandeza como pelotero. Porque si tú te vas a las estadísticas, a la estadística fría, y tú vas a lo acumulado por los peloteros, pues si esa es tu manera de ver el juego, eso está bien. Y tú dices, por lo acumulado, pues fulano dio más hit, dio más doble, dio más honrones, batió más promedio de por vida. Y ahí tú puedes tener una opinión. Pero el juego de béisbol, como yo le digo a muchas personas, y lo digo porque he hablado con peloteros, el juego de béisbol es mucho más que tú abrir en el teléfono un box score y tú ves el resultado del juego, quién ganó, quién perdió, quién empujó más carreras y quién tiene el mejor promedio de bateo. ¿Por qué? Porque el juego de béisbol es demasiado de amplio. Y Clemente era un pelotero que ganaba un juego corriendo, bateando, tirando, fildeando y con su mente. Y eso tú no lo ves en todos los peloteros. Pero si tú quieres ver el béisbol por estadísticas acumuladas, pues, y tú dices que fulano es mejor que fulano porque dio más honrones, pues mira, eso está bien. Pero estamos hablando de un pelotero que del 55 hasta creo que fue el 69, él jugó en un parque que las dimensiones eran ridículamente amplias. O sea, 400 y pico por el medio, 390 por el right field, 3 qué sé yo cuánto por el left field. Y en ese parque,
pues tú dices, Clemente dio 200 algo jonrones, pues no tenía fuerza. Pero él ha dicho, y muchos peloteros han dicho, que uno de los peloteros que más duro le daba la bola y más lejos la llevaba era él. Pero él dice también, en citas que hay de él, que él entendía como pelotero que él ayudaba más a su equipo bateando hit, envasándose, quedando cuadrangulares. Y podemos hablar de muchísimas destrezas que tenía en el juego. Pero Roberto Clemente, el pelotero, si nos quedamos en el hit 3000, en los 166 triples, 317 de promedio, 200 y pico de cuadrangulares, pues vamos a ver un pelotero. Pero si nos ponemos a ver la Serie Mundial de 1971 a los 37 años de edad, mi hermano, lo que hizo este caballero, cuando tú ves la historia, los peloteros que han estado en Serie Mundial con 37 años de edad, y tú los pones al lado de lo que logró Roberto Clemente en esa Serie Mundial, tú tienes que entonces separar la discusión y decir que Clemente estaba en un nivel a los 37 años de edad que ningún pelotero en la historia del béisbol de las Grandes Ligas. En el capítulo 14, el que lea el capítulo 14 va a encontrar los nombres y va a encontrar que Roberto Clemente ese año, entre postemporada, juego de estrella y serie regular, batió promedio, creo que fueron de 3.44 o 3.43. 3.45. 3.45. Y en la investigación que yo hice, el más cerca a esa edad, en un año, en haber sido MVP en una serie mundial, fue Derek Jeter, y creo que batió 330 y algo. Nada más y nada menos que Derek Jeter. O sea que de ahí en adelante no hay más ningún pelotero. O sea que nosotros no nos vamos a cansar de hablar de Roberto Clemente. Y mucho menos cuando cada uno de nosotros o los que están hoy viendo el programa se crea que ha visto la última foto de Roberto Clemente, va a aparecer alguien con una foto nueva, porque también estoy investigando cuántas fotos hay de Roberto Clemente. No hay un pelotero que tenga más fotos que Roberto Clemente. Cada rato sale una que yo digo, yo las he visto todas. Y de momento sale una y yo digo, ¿y de dónde salió esta foto? Y así yo de sí, que... ahí tú cuentas también en la que foto, cosas así como maravillosas como esta que está en tu libro. Bueno, esta es una de las fotos que yo que le cogí un cariño con el corazón completo, porque ahora con esta foto el próximo paso es tratar de llevarla como en lo que le llaman en tela, para tratar de cuidarla lo más que se pueda, imprimirla para ponerla en un cuadro y guardarla, porque eso fue una foto que cuando yo la vi, a mí me impactó muchísimo, y yo dije, esta foto yo la quiero para el libro, pero como tú hay que tener mucho cuidado con lo que tú utilizas en publicaciones, pero yo aprendí, y con personas que uno habla, que conocen de esto muchísimo y de la ley, si tú haces una foto, de una foto tú haces una pintura, la pintura es tuya, porque por más que tú veas, que tú digas, es que es exacta, siempre hay algo que no es igual. Y la idea llega de que entonces yo quiero la foto, pero como yo no sé quién es el que tiene el derecho, el derecho de la foto, pues vamos a hacer una pintura. Y ahí es donde yo... ¿Y de quién es la pintura? Yo convoco a la pintora, que es mi nieta, Daniela Alvarado, tiene 21 años, recién cumplido, estudia en la Universidad de Puerto Rico. Ella está estudiando historia del arte, pero también está estudiando comunicaciones. Y yo le hice
yo le hice una trampita a ella de que yo quiero que tú me hagas esto como tú haces ahora, porque ahora en la computadora pues tú haces muchas cosas. Y yo nunca le dije para lo que era hasta que estaba en el libro y lo vio ella, y entonces ella se quedó como que peleé con ella para que en vez de poner Daniel Alvarado tan chiquito lo pusiera más grande, y me dijo que no, que se quedaba así como estaba, y como eso es de ella, pues. Pero eso es lo que te digo, de que cuando tú te crees que has visto todo de Roberto Clemente, incluso números y estadísticas, que tú te crees que tú lo has visto todo, aparece algo de Clemente que tú tienes que prestar atención y tienes que poner los ojos en esas páginas, porque no hay un pelotero que tenga más páginas de coleccionista, de cosas para vender de Clemente. No hay un pelotero en el mundo donde hayan tantos fanáticos en sus casas que te enseñan hasta los cuartos que tienen, llenos de lo que le llamaban antes los chiforovers, eso, los armarios, llenos de cosas de Roberto Clemente. Y eso nada más te debe dar una idea a ti de quién hoy nosotros estamos hablando aquí. Entonces, yo sí, es bien impactante lo que nos cuenta con relación a lo de las fotos, y yo sé que tiene muchísima historia con relación a eso, pero a ti te impactó mucho también lo que es la portada de tu libro, que es lo que te está acompañando de fondo en la habitación de historia allá en Salinas, porque hace 50 años él fue el jugador más valioso en la Serie Mundial de 1971. Hago la introducción completa a una información que ya has dado detalles dentro de esta conversación, pero no es lo mismo dedicarle un capítulo entero a la Serie Mundial de 1971, donde Roberto Clemente hizo muchas cosas. Posiblemente nosotros no las sabemos todas, por eso es el propósito de tener este conversatorio contigo. Cuéntanos esa lista de cosas que pasó en 1971, que Roberto Clemente es el único y el primero. Mira, hay que empezar por un libro que ando con él por toda la casa porque lo leo todos los días, que es un libro que cuenta la historia de los Piratas de Pittsburgh del 71, desde el sprint training hasta la Serie Mundial. Y el autor de ese libro dice que es uno de los equipos más grandes en toda la historia del béisbol, claro, hasta 1971. Pero cuando tú lees la historia, y ya yo he leído ese libro 2 veces, y yo encuentro otras cosas que no vi cuando la leí la primera ni la segunda, y ahora lo estoy repasando nuevamente, y me encuentro otras cosas más. Todavía yo creo que no hay un equipo, han pasado 50 años y no hay un equipo que haya tenido tantas situaciones, desde el sprint training, desde lesiones, desde contratación de peloteros, de problemas internos entre peloteros, entre el dirigente Danny Murtaugh, y que haya alcanzado algo tan grande como la Serie Mundial. Porque no es tan solo eso, es que te vas a enfrentar a la Serie Mundial a los Orioles de Baltimore. Te vas a enfrentar al equipo que en el año 69, 70 y 71 ganó más de 100 juegos, que en el 71 tiene 4 lanzadores que ganaron 20 juegos, que eso no se ha repetido en la historia. O sea que no había manera de que el equipo de los Piratas le pudiera ganar a los Orioles de Baltimore. Y en el libro hay unas columnas muy importantes que la gente, nosotros los que estamos en esto es importante, pero para el que le gusta también el béisbol, que las lea, que son las columnas de René Molina y de Rafael Ponflores, relacionadas a ese equipo. Hay una columna de Rafael Ponflores que dice los huerfanitos, porque él entendía que los Piratas ante los Orioles, los huérfanos, pero en el último párrafo él dice claramente, me quedo con los huerfanitos de Roberto Clemente, porque para mí esos son los que van a ganar. Y todo es en contra. O sea, la prensa en Estados Unidos,
las preguntas a los peloteros, ustedes le van a ganar. ¿Cómo ustedes le van a ganar a ese equipo? ¿Qué tienen ustedes para ganarle a ese tipo? Pues el equipo de los Piratas lo que tenía era un equipo unido y tenían a Roberto Clemente, que es la primera vez en la historia que la Serie Mundial es televisada a nivel nacional, que ya todo el país, el país de Estados Unidos estaba viendo por televisión en la Serie Mundial, porque están viendo un equipo poderoso como los Orioles, pero ahí no fue a los 30, a los 35 ni a los 32, fue a los 37 años de edad, un pelotero ya saliendo de su carrera como pelotero, que le dio un recital de cómo se bateaba, cómo se tiraba, cómo se corrían las bases, cómo se bateaba a lo largo, cómo se tiraba al home plate, cómo se fildeaba. Y la nación americana ahí dijo, ¿qué pelotero es este? Pues en Pittsburgh, todo el mundo está viendo a Roberto Clemente todos los días. En la Liga Nacional, los que van a los parques de la Nacional lo ven todos los días. Pero ahora lo vieron por televisión. Y vieron lo que hizo Roberto Clemente en cada uno de los juegos. Y ahí, en el libro, hay reseñas del Sporting News, que si tú lees las reseñas del Sporting News, ves las confrontaciones de Roberto Clemente y Frank Robinson, qué se decía uno y qué se decía el otro. O sea, que esto es tan importante para el béisbol y para nosotros como puertorriqueños, de que ese fue el momento en la historia que la nación de los Estados Unidos de Norteamérica, los fanáticos del béisbol, descubrieron a Roberto Clemente a los 37 años de edad. Ya tenía 4 títulos de bateo, ya tenía como 11 o 12 guantes o 13 guantes de oro, o 11 guantes de oro. Ya él tenía premio de jugador más valioso. Ya había bateado 200 hits en 3 o 4 años. O sea, pero ellos no se daban cuenta de eso, porque para ellos lo importante eran sus peloteros. Y ya tú ves como nosotros hemos visto videos en YouTube, en entrevistas, de cómo trataba la prensa a Roberto Clemente. Que a Roberto Clemente le hacían una pregunta en inglés y él la contestaba. Y fonéticamente lo que publicaban era tal y como él escribía. Y eso era una burla. Era para burlarse de él, no era otra cosa. Pero Clemente fue tan bravo de corazón que él ripostaba en el terreno de juego. Y una respuesta que me llamó mucho la atención, y es la que le hace un periodista ayer a Yadier Molina sobre si tú estás, si tú conoces, si los equipos contrarios de Milwaukee, los equipos de tu división, a lo que tú te vas a enfrentar. Y Yadier Molina le dio una cita clásica, que esa cita debe guardarla todo el mundo. Yo no tengo que conocerlos a ellos. Ellos saben quiénes somos nosotros. Estamos hablando de un catcher que va para su 9ª serie postemporada, porque lo que está es a juego y medio del wild card. Aunque no gane la división, puede ir a postemporada. Y esas son las citas que uno amarra con estos grandes peloteros. Y regresando a lo de Clemente y la cita, pues ahí es donde tú encuentras la cita que está en el libro, que está en la última página del libro, que dice algo como que en ese momento es en el día más importante de mi vida. O sea, olvídate de los guantes de oro, olvídate de los campeonatos de bateo, olvídate de la Serie Mundial del 60, olvídate del premio MVP, olvídate de lo que él logró antes del 71. Él le dice en español a Bob Prince: te quiero pedir permiso porque necesito decir algo en español. Es la primera vez que un atleta latino decía en español, o sea, pedía hablar en español. Y estamos hablando de 1971, unos años después.
asesinan a Martin Luther King. O sea, eso estaba tan caliente como está la cosa ahora. Y ese tipo se paró ahí y dijo: en el día más importante de mi vida, la bendición a mis hijos y que mis padres me echen la bendición en Puerto Rico. Que Wow. eso mata a cualquiera. ¿Por qué? Porque volvemos a hablar de lo que le dije al principio cuando hablé en el otro turno de Roberto Clemente, de la educación en su hogar. Lo más importante que nosotros tenemos y nos vamos a llevar cuando no estemos aquí en este mundo es la educación que nos dieron los padres a nosotros. Y eso es lo que tenemos que transmitirle a los demás. Y eso es lo que dijo Eddie Delgado, de cómo tú tienes que ese legado, y el que dijo Eddie también, el legado que tú le vas a dar a tu prójimo, a tu vecino. ¿Cómo reaccionamos nosotros como país ante las adversidades? Reaccionamos como si todos fueran Roberto Clemente, porque rápido salimos para el frente al vecino a ver qué te falta, si te falta hielo, si te falta luz, y ese es Roberto Clemente. Todos nosotros cuatro somos Roberto Clemente también, de alguna manera. Lo hemos hecho en algún momento de nuestras vidas. Definitivo. Es la cita de que dice Josie, está en la última página del libro. Es impactante. Josie tiene una nueva edición del libro. Josie, te llegó la nueva edición, ¿verdad? De Sí, la segunda tirada del libro. Sí, la segunda ya está disponible. La primera se agotó en 6 semanas. Se agotó la primera tirada. El lunes o el martes de esta semana llegó lo que es la segunda tirada, y ya el libro está disponible. Y lo chévere de esta tirada es que pudimos arreglar la cita que está ahí, porque la cita, si tú la lees, se queda la cita se queda en que mis padres me echen mi bendición. Pero cuando yo vi eso, que ya el libro estaba corriendo, yo decía, aquí faltó algo, pero y yo me fui con la imprenta en Dominicana, y yo dije: mira, ustedes no le pusieron tal cosa ahí. Y me dijo: no, yo te voy a enviar lo que tú me enviaste a mí. Cuando me envían lo que yo le envié, yo dije: perdón. Entonces fui yo el que no puse Puerto Rico. Pero en esta edición dice que me echen mi bendición en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque aquí nosotros nos vamos a curar como quiera, y estos son libros que, si tú tienes la oportunidad de corregir algo, tú no puedes tener miedo, porque en estos libros tú vas a encontrar errores, pero ¿qué tú vas a hacer? Que tú los notificas y nosotros vamos mejorando. En Estados Unidos publican un libro y tienen 5 o 6 editores y tienen un grupo de trabajo de 10 o 15 personas, porque yo lo he visto. Aquí, nosotros los que escribimos, quien me edita los libros es mi esposa Mara, mi nieta, mi otra hija, Marla, o uno de los hijos, que yo le paso lo que estamos haciendo, algún amigo que uno consiga. Esas son las personas que nos ayudan a editar los libros. Comunidad 21 tenía una pregunta que yo creo que es importante para todos los que amamos la historia y que no nos atrevemos a hacer la historia, lo que nos ocurre dentro del deporte. Era relacionado, ¿verdad?, a cómo reúnes tanta información, ¿verdad, Sí, o sea, Eddie? por lo menos, como honestamente, cuando yo compré el libro, lo primero que yo dije fue cómo le vino esto a la mente a Josie, hacer un libro como este, y especial. Y la otra intriga es, ¿cuánto tiempo te tomó esa primera edición? Bueno, esto nace esto nace a finales de los años 2000. No es que nace la idea del libro. La idea del libro nace en el 2005. Pero a finales de los años 2000,
el 26 de julio del año 2000 muere José Crescioni Benítez, que José Crescioni Benítez, Pepe Crescioni, fue la persona que hizo los primeros libros de Boricua. Los libros se llaman Boricua en las Grandes Ligas. Y él comenzó a documentar las estadísticas, él comenzó a documentar los debuts de los puertorriqueños uno a uno, los líderes de por vida. Y en este libro tú encuentras algo que dice las tablas Crescioni. Eso fue una creación de él. Todo lo que él hacía. Y en el año 2000, en julio, fallece Crescioni. Él estaba trabajando, yo creo que era en el Nuevo Día o en el Vocero, y yo estaba en el 2000 de colaborador en Primera Hora, haciendo lo que él hacía en los años 90 en el Nuevo Día y en el Vocero, pues yo lo hacía en Primera Hora desde el 97. En noviembre del 97 a mí me reclutan para yo, Irán Martínez me recluta para yo hacer las rarezas y las hazañas de los peloteros puertorriqueños en las Grandes Ligas. Y como yo estaba en una fiebre brutal, pues él y yo nos comunicábamos mucho. Y él es de Guayama, yo soy de Salinas, y ya cuando nos conocimos, pero tú eres de, pues él conoce a mi tía, yo conozco qué sé yo quién, y tú sabes cómo es pueblo chiquito, si tú le das tu apellido a alguien y tú dices que eres de tal barrio o de tal calle, pues allí tú vas a decir que tu papá conoce a fulano, y eso pasó con él, conmigo. Siempre hay una conexión. Y sí, siempre hay algo con nosotros los puertorriqueños de esa manera. Y él, pues me ayudaba mucho a mí. Y en el 2000, cuando él fallece, varias personas me decían, a ti te toca el legado de Crescioni. Y yo decía, el 2000, yo voy a seguir haciendo lo mío, pero ahí empezaban a debutar peloteros. ¿Y qué yo hacía? La lista de él, yo la actualizaba, porque era de él, pero el crédito yo siempre se lo he dado a él, pero yo la actualizaba. Y el 2001, el 2002, el 2003, entonces de ahí yo salgo de Primera Hora, yo me voy al Vocero, a la revista Triunfo con Irán Martínez, y ahí entonces ya entra el 2003, 2004, y cuando yo me pongo a recopilar todo lo que yo tengo, los líderes de por vida, yo tengo los líderes de por vida en la computadora, hasta en todos los departamentos ofensivos, como hasta el número 50 o 40. Pero después yo me di cuenta de que, espérate, pero ¿por qué yo le voy a poner esto a la gente si aquí hay personas que lo que tienen son 100 jonrones o tienen 500 empujadas de por vida o algo así, tú sabes? Y ahí después tú vas aprendiendo. Y ahí, en lo que era la tienda Boulders, en Plaza Las Américas, en el café que había, que quedaba frente a los cines, pues pacto una reunión con Jorge Colón Delgado. Y yo le llevo la idea a Jorge de que yo quiero hacer una revista, para esa revista sacarla todos los años con la información que yo tengo, que era muchísima. Y él me dice a mí que yo no tengo que hacer la revista, que lo que yo debo hacer es un libro. Pero yo digo, ¿pero cómo yo voy a hacer un libro? En ese momento yo estoy trabajando en una farmacéutica en Guayama, en Baxter. Yo trabajé 19 años en la farmacéutica. Trabajé 11 años en Westinghouse, en la industria, en la electrónica. Y cuando Jorge me dice a mí un libro, yo digo, pero ¿y cómo yo voy a hacer un libro? Y me dijo, yo te voy a ayudar. Yo te voy a llevar donde la persona que hizo los libros míos. En ese momento no recuerdo ahora el libro, pero ya Jorge tenía Camarero en Punta, el libro lo tenía, y ya había hecho otros libros, y me lleva donde Rafa Carraquillo.
y yo me siento con todos los papeles que yo tenía. Eso era como así. Y yo decía, pues esto va a salir un libro que... Y me siento con Rafa y Rafa me dice, tienes que hacer esto, pero aquí hay que escribirle una historia, aquí hay que hacer lo otro. Y me fueron llevando y empezamos en el 2006, en mayo de 2006, yo tengo 19 años en la compañía y yo decido que yo me quiero retirar. Pero yo no me puedo retirar porque a mí me da la gana de mi trabajo. Yo tuve una situación en el trabajo y yo decía, yo no quiero trabajar más, ya yo quiero meterle mano a esto. Yo tenía un programa de radio, en Radio Hoy en Salinas, de deporte, pues por las mañanas, los sábados, deporte justo a tiempo. Colaboraba con Raúl Cintrón en Hoy en los Deportes, y cuando Raúl no estaba, pues, perdón, yo era el que hacía el programa. Y ahí, cuando estoy en esa decisión, pues tengo que hablar con mi esposa porque yo me quiero retirar. Y ella me dice, pero ¿cómo es esto? ¿Tú estás trabajando en un sitio así? Y cuando nos sentamos a hablar, pues tuvimos desde agosto del 2005 hasta agosto del 2005 hasta el 2006 en mayo. ¿Y qué pasó en mayo? Que yo puse la carta de renuncia en mayo del 2006 y yo empecé a trabajar con mis cosas, que era el libro. Y lo terminamos para publicarlo el 9 de agosto de 2007 en el Museo del Deporte en Guaynabo. ¿Cuánto tomó hacer ese libro? Pues desde los años 90 uno está compilando información y guardando y guardando y guardando, y después tú te das cuenta de que cuando lo ves te tomó quizás un año montarlo, pero tú estás guardando. Yo tengo periódicos viejos ahí de los años 70 y 70 y pico y 80. Wow. Y tú Nice. te das cuenta de que todo ese tiempo tú estabas haciendo algo que ¿cuál es el final? Pues Puerto Rico en la Gran Liga. ¿Y a quién se lo dedicamos esa primera edición? A José Crescioni. A Pepe. Esa es la historia. Hay que, Eddie, Comunidad 21, inspírate a hacer un libro. Yo sí ando detrás de mí también para que yo haga el mío. Todos debemos tratar de publicar algo. Definitivo. Eso es así. Es que hay que escribir la historia, pues si no, en esta era de las redes sociales. Tengo una pregunta antes de finalizar este conversatorio, porque la pregunta con la que vamos a concluir es bastante caliente y debatible, pero esta, que me voy por algo que dijo Eddie Comunidad 21 ahorita. ¿Cómo hubiese sido el impacto de que Roberto Clemente viviese en carne y hueso en estos momentos, si hubiese perdido su vida en un viaje humanitario en tiempos de redes sociales? Bueno, eso sería... Fíjate, yo sí nos puede decir algo ahí en el sentido, No, ¿sabes por qué? Pero ¿sabes por qué yo sí? Porque una de las cosas que me dijeron los nenes, cuando les hablé esta semana, de hecho me dijeron, pero si no había celular, ¿cómo se enteraron de la noticia? Entonces, sería interesante que yo si nos puede explicar, por ejemplo, como cuánto tiempo pasó del accidente. Yo tengo información de que el accidente fue como a las 9 de la noche. Y se enteraron después de 2 o 3 horas, 2 horas algo por allá. Por eso es que se mantiene lo del 31 de diciembre. Y los que se enteraban eran primero los familiares, no como ahora. Ahora las redes sociales enteran primero a los familiares y los familiares se enteran por las redes sociales y no por los familiares. Y yo creo que una situación como esta hoy en día hubiese sido... Esto nos marcó hace ya, el año que viene son 50 años, pero
esto nos hubiese marcado a todos, porque yo me acuerdo donde yo estaba. Estamos esperando el año y el 31 de diciembre donde estábamos era en la plaza de Salinas. Yo vivía en el mismo casco del pueblo, detrás de la iglesia católica, yo vivía. Y eso es caminar es bien cerca a la plaza. Yo en el 1971 yo tenía como 15 años o 16 y estábamos todos reunidos allí. Nos fuimos para las casas a esperar el año, pero nosotros nos enteramos en la radio de madrugada, cuando estamos esperando el año, que en la radio están el brindis del bohemio, interrumpían la programación para dar la noticia por radio. Y luego al otro día entonces era por televisión y toda la noticia y todo el mundo hablando. El periódico, que era la fuerza ahí, el periódico por la mañana. Y eso todavía, yo te hablo de donde yo estaba y cómo yo me enteré. Y eso hace 50 años. Sí, no, realmente yo creo que la muerte de Roberto en un tiempo como hoy, con redes sociales, hubiese sido igual de impactante como la muerte de Kobe Bryant. Sí. ¿Verdad? Que cuando se estrelló el helicóptero, ¿verdad? Todos nos enteramos por TMC. O sea, que entonces no era oficial, ya había gente allí. Hubiese sido del impacto de la muerte de Kobe Bryant, algo así hubiese sido. Una buena comparación. Yo entiendo que sí. Yo creo que en las redes sociales, yo sí se pasa, ¿verdad? Tirando sus números, compartiendo con grandes personalidades del deporte. Y yo creo que el recopilar todas esas citas que hoy aparecen de la muerte de alguien, ¿verdad? Eddie mencionó Kobe o historiadores como Efraín Arroyo, ¿verdad? Que contaba la historia, que posiblemente tuvo que haber hecho la cobertura de la muerte de Roberto Clemente dentro de esos paquetes donde se narra la historia y se recuerda esos momentos de un 31 de diciembre. Yo creo que todo el mundo, o sea, iban a salir poemas en 160 caracteres, fotos imaginables, artes incalculables con la parte de la digitalización, que lo puedo comparar con lo que fue con hashtag como Pica Power a nivel olímpico o pinturas como salieron con la medalla de Yamin Camacho Queen, porque ya que, ¿verdad? Edith Deporte lo menciona en el área del baloncesto, podemos compararlo con otras figuras a nivel olímpico que han tenido esa categoría de hacerle un resultado impactante que marca la sociedad. Y a nivel de noticias, yo me lo imagino como fue el 11 de septiembre con las Torres Gemelas. O sea, poder ver esa imagen cada vez caer de donde iba Roberto Clemente, recordarlo, es una imagen que se queda en el efecto, como tú lo estás contando ahora, yo, si escuchándolo por la radio. O sea, que es el medio de comunicación que nunca muere. ¿Qué pasó? Nosotros lo vivimos para el huracán María, la radio. Poderte imaginar como uno se imagina un partido de béisbol en esa narración, tú escucharle a esa hora de la madrugada, una noticia tan impactante, o sea, y contarlo tal y como hace 50 años lo viviste, es impresionante. Por lo cual entramos a la pregunta que todos los años se hace, pero nadie da en el clavo. Yo sé la contestación de alguien, pero no me corresponde. Contarla te corresponde a ti, pero primero voy a pasar la batuta a mis dos compañeros, Eddie. ¿Se debe o no se debe retirar el número 21 de las Grandes Ligas? Ellos se ríen, yo sí, mira. El Delgado puede empezar entonces ahí. Bueno, definitivamente, yo estoy de acuerdo con el hashtag Retire21. O sea, definitivamente hay que retirar el número 21. O sea, del impacto que hay, de toda la trascendencia de Roberto, ¿verdad? Sin destacarle que Roberto jugó contra Frank Robinson, ¿verdad? En esa serie de 71 y participaron alrededor de 7, 8 Hall of Famers en esa serie mundial del 71, ¿sabes? Un umpire, Néstor Chilak, Hall of Famer, Bill Mazeroski,
O sea, Roberto, el dirigente de los Orioles, Hall of Fame, o sea, Jim Palmer, Brooke, Frank Robinson, ¿sabe? Realmente todo lo que ha hecho Roberto merece, ¿verdad?, este tributo de retirar el número 21 en todas las grandes ligas. Y yo creo que el momento está llegando, Sacha. Yo creo que la presión que estamos realizando, no solamente los puertorriqueños en Puerto Rico, sino la diáspora y los mismos jugadores dentro del terreno de juego, la presión que se está formando, yo creo que va a llegar el momento, no sé si puede ser ¿verdad?, el año que viene, pero yo sé que pronto vamos a recibir la grata noticia de que el número 21 va a estar retirado de todas las grandes ligas y definitivamente yo puedo hablar a nivel de toda el grupo de trabajo de este deporte, está de acuerdo en que MLB retire el número 21 de la grandes ligas. Qué bien, qué bien. Bueno, yo honestamente hay muy buenos argumentos para no retirarlo. Honestamente, yo lo reconozco, pero para mí en el deporte, el retirar un número es como que la esencia máxima, el mayor homenaje que se le puede hacer a un atleta. O sea, así como yo siempre lo he visualizado. Y en el caso del béisbol, o sea, el hecho de que se retire el número 21 en las grandes ligas, pues yo lo vería como que una culminación de ese reconocimiento hacia ese legado de Roberto Clemente. Y obviamente sabemos que no son muchos los números que se retiran en las grandes ligas. Sí lo hacen los equipos, ¿verdad? Pero a nivel de liga, yo sí me puede corregir ahí. Solamente hay uno. El de 42, ¿verdad? El 42. Exactamente. Así que imagínense estar ahí al lado de ese caballete, Roberto Clemente, ese 21 al lado del 42, porque los dos al final del día representan muy bien lo que ellos hicieron en su carrera y en su vida, ¿no? Y por lo menos para mí, el Retire 21 sería culminar con ese gran homenaje que tenemos que seguir haciéndole a nuestro caballo, a nuestro boricua ahí, a Roberto Clemente. Así que yo estoy de acuerdo también. Bueno, yo lo que puedo aportar. Sacha va a decir algo de eso. Yo voy a decir algo, pues, porque yo, el cierre magistral lo debe de tener yo, sí. Yo apoyo los movimientos que enaltecen la figura de un deportista, como lo dice don Osvaldo Gil, ¿verdad? Ese hombre tan sabio del béisbol en Puerto Rico, porque él trascendió más allá del pelotero, más allá del diamante. Sin embargo, me toma con mucho dolor la expresión que hizo Comunidad 21, como que la culminación. Y yo no quisiera que con poner ese 21 se culminara o finalizara lo que nosotros vivimos todos los días. Porque yo creo que el júbilo de tener todavía el 21 en el diamante, el poderlo ver reflejado en un pelotero, debe de seguir pasándose por generaciones. Si se acaba con esta generación, pues no, creo que no sé, posiblemente los narradores dejen de mencionarlo, posiblemente no se va a hacer folclore cultural, como bien lo hace las sobrinas de Clemente, Judith, Janet, cuando se reúnen en Carolina, tener al hermano de Clemente, escuchando esas historias. Ahí pues yo entré en un debate en el año pasado, porque yo creo que el legado de Clemente tiene que vivir el resto de la vida en nosotros, en el folclore cultural y en las grandes ligas. Ahí es que todavía estoy tomando esa decisión. Vamos a ver que con lo que diga yo, si pueda tirar la balanza para un lado. Yo no dije culminación en el sentido de que ya no se va a hacer más homenaje ni nada, obviamente, sino como que eso que falta ahí en su carrera, como bien dice, ¿no? Exacto, y antes que entre yo, sí, yo creo que el hecho de que el número 21 retirado en todos los parques, ¿verdad?, al lado del número 42, no necesariamente significa la culminación, sino que, ¿verdad?, cada niño que va a un parque, cada joven que va a un parque, que ve esos dos números solos, ¿verdad?, pueda preguntar, papi, ¿qué significa ese 21? Y que el papá le diga, no, ese es el número de Roberto Clemente que está retirado en todas las grandes ligas, o sea, y no va a morir realmente, o sea, sino que va a permanecer
ese legado en todos los parques en la historia, o sea, de las grandes ligas. Obviamente Sacha trae un buen punto, obviamente. Sí, no, pero claro, eso lo dije es válido, al principio, es por eso lo válido. dije al principio. A ver, Bueno, yo pues, sí, aquí tienes pues, puntos balanceados. es interesante, este tema siempre trae pone a trabajar a uno. El 21 más 21 es 42. Vamos a empezar por ahí. Tú tenés la Jackie Robinson. Si ustedes han visto la película de Jackie Robinson, el que ha ido la historia de Jackie Robinson conoce lo que hizo Jackie Robinson después de salir del béisbol. Cómo fue la voz de Jackie Robinson en los derechos civiles en los Estados Unidos, las marchas, la gente que convocó. O sea, estamos hablando de una persona que se retira de pelotero, pero entonces entra activamente al mundo de los derechos civiles del negro, de estadounidense, de las minorías. Y eso separa a Jackie Robinson de todo el mundo, de todo el mundo. El comisionado de béisbol, por otro lado, ha señalado de que Roberto Clemente tiene un premio en la Serie Mundial, en el tercer juego, que si uno se pone a leer sobre ese premio y lo que señalan es que es el premio más importante de todas las grandes ligas, porque es el premio donde honran el carácter del individuo, el humanismo, el ser humano, y se salieron de la pelota y entonces entran al ser humano, que al fin de la vida el ser humano está por encima de todos los peloteros, porque tú puedes ser grande como pelotero, pero si como ser humano no logras impactar vidas, no logras impactar niños, no logras impactar compañeros de equipo, pues tu paso por la vida va a ser así mismo. Y hay una cita de Roberto Clemente que si pierdes el tiempo o pierdes el tiempo en la tierra, si no haces nada por nadie, pues tú has perdido tu tiempo en la tierra y todo eso lo hace Roberto Clemente. En el caso directo de si deben retirar el número o no, yo entiendo que en la medida que las personas que están de diferentes ángulos, las entidades que están buscando retirar el número, hacen una sola entidad, que sea un solo grupo, el que logre buscar la manera de que el Retire 21 se enfoque como en un solo grupo, pues eso, al transmitírselo a los peloteros que tienen voz y voto, que hay muchos peloteros importantes que se ha pronunciado públicamente de que sí, que deben retirar el número de Roberto Clemente, porque Roberto Clemente, cuando estaba en el béisbol, Roberto Clemente tanto ayudaba al pelotero de la raza negra como al latino, o al latino, al de la raza negra, y muchos de la raza blanca que eran marginados en los equipos, y él siempre era vocal a favor de esos peloteros también. Él hizo su trabajo. Roberto Clemente es uno de los fundadores de la Unión de Peloteros. Roberto Clemente era un líder. Yo estaba leyendo hace poco de que los últimos 3 o 4 años de Roberto Clemente con los Piratas de Pittsburgh, las decisiones que tomaba el dirigente en el terreno de juego y la organización las consultaban con Roberto Clemente, porque él era un líder, y era un líder desde que era un niño, pero ya cuando llega a las grandes ligas, que pone un nombre y se pone de tú a tú con los mejores, pues ese líder cobra más fuerza. Me decía el sábado pasado Bombo Rivera, en el torneo El Chalpazo en Juana Díaz, que yo le hice esa pregunta a Bombo Rivera: ¿qué significa Roberto Clemente para ti? Y Bombo Rivera me dijo: muchísimo, porque en el 1972 estaba un juego de los Piratas y el equipo de Montreal, y llevaron
al juego a Montreal a los mejores prospectos de la organización de los Expos de Montreal, y uno de ellos era Bombo Rivera. Iban a jugar contra los Piratas y Bombo le mencionó a los directivos del equipo que él tenía deseos de hablar o de conocer o de hablar con Roberto Clemente, y le dijo, si Roberto Clemente pidió que quería venir a saludar a los peloteros puertorriqueños que estaban y a los peloteros latinos que estaban con los Expos de Montreal. Y Bombo Rivera, de la boquita de Bombo Rivera, cuando yo le pregunté a Bombo qué significa Roberto Clemente para ti, él me dice, significa mucho porque me dio la mano. Bombo Rivera tiene las manos así de grandes. Y Bombo Rivera dice que cuando Clemente le dio la mano a él, le arropó la mano completa de lo grande que Clemente tenía la mano. Y le dijo, el consejo que le voy a dar a ustedes es que trabajen 3 veces más que lo que trabaja el pelotero norteamericano si quieren llegar a las grandes ligas. Wow. Porque aquí nosotros tenemos que trabajar más que ellos para darnos a respetar y para que aprendan de que nosotros tenemos las mismas habilidades y el mismo talento que ellos. Cuando tú oyes eso de un pelotero que está en liga menor, pero es uno de los prospectos más importantes de los Expos de Montreal, tú tienes que poner atención a lo que el tipo te está diciendo. Y en la medida que las organizaciones que hay luchando por el Retire 21 sigan haciendo fuerza, quizás en un futuro puedan retirar el número de Roberto Clemente. En mi caso personal, opino como Eddie Delgado, que dice que si lo retiran y está el número 21 en la pared del parque, van a hablar de Clemente. Van a hablar de Clemente. Pero me dice su hermano Matino, que es muy sabio, y él me dice, si retiran el número es un gran honor para la familia, pero a mí no me gustaría que lo retiraran para que los peloteros lo sigan usando, y cada vez que un pelotero utilice el número 21 y ese pelotero esté teniendo una temporada grande, cada turno al bate que vaya ese pelotero a diferentes estadios, los de la televisión, la radio y la prensa, va a hablar del número 21, le va a preguntar por qué utiliza el número 21. Y entonces ya no vamos a estar hablando solamente del número en la pared o el logro que debe ser un logro descomunal para nosotros de que retiren el número 21. Y ahí es donde yo estoy 50 y 50. Que lo retiren, pero que no lo retiren. Pero los que buscan que lo retiren, que sigan luchando todos, que sigamos luchando porque lo retiren. Y si no lo retiran, que Dios ponga el 21 en algún pelotero que venga nuevo y lo quiera utilizar en honor a Roberto Clemente y despunte como una próxima estrella en las grandes ligas. Eso también nos vamos a curar muchísimo con eso. Así que esa es una contestación sabia para no entrar en polémicas, porque yo estoy a favor de que lo retiren, pero también estoy a favor de que no lo retiren por la explicación que di. Pero se gana. Lo importante es que de las dos formas se va a ganar. O sea, que eso es lo que yo creo que es el principio fundamental para tener esta conversación contigo, Josie. Además de todos nosotros seguir aprendiendo, que eso es lo que nos gusta. Nosotros no lo sabemos todo, tenemos que... Aquí yo digo, yo tengo un refrán que dice que nadie sabe nada y el que sabe está callado, porque aprenden conmigo, pero yo también aprendo, porque cuando tú escuchas, tú aprendes. Y ustedes son jóvenes, ustedes tienen la oportunidad de educar a otras personas. Yo hablo mucho de mis anécdotas de Clemente con Ramiro Martínez, que fue mi amigo personal, y tengo muchas de Ramiro con Clemente, ahora con Matino, en estos últimos años que hemos hecho una amistad
Violenta, que todas las semanas conversamos, y con otros grandes peloteros y conocedores del béisbol que estuvieron cerca de Clemente y de otros peloteros. Pues eso es algo que Dios me dio la oportunidad y cada vez que me invitan a programas como el de ustedes, pues yo aprovecho y lo que yo tenga que aportar, que conversé con ellos. Yo tengo video de más de 2 horas de Ramiro Martínez hablándome de Roberto Clemente. O sea, Bueno, Wow. es interesante. Para seguir esta conversación, nosotros, ¿verdad? El grupo de La Estocada, Comunidad 21, TAC Deporte, queremos invitar a las personas a que sigan la conversación, pero en su casa, con la y el compra libro, del ese es libro. el libro. Y el libro está Este es el disponible libro. en el 787-630-9139. Repítelo. 787-630-9139, donde pueden conseguir el libro. Lo pueden conseguir el libro 787 en Casa Norberto, en Librería El Candil en Ponce con Tamara, y lo pueden conseguir en la librería del Viejo San Juan. También lo pueden conseguir. Pues bueno, muchachos, algunas palabras para Yossi del conversatorio, para entonces ir cerrando. Yo estaría hablando de béisbol, ¿verdad? Hasta dormida, pero es tiempo, ¿verdad? De seguir hacia adelante con nuestra agenda personal. Definitivo. Cuando uno habla con una persona, con un historiador como Yossi, no solamente se aprende, pero es que yo estaba escuchando a Yossi hablar y ya se venían más cosas a la mente y más cosas y más preguntas y más curiosidad de lo que él nos estaba diciendo, ¿verdad? Me llamas por acá, por fuera y seguimos hablando. Voy a tener que hacerlo, Yossi, porque uno se queda, mira, ahí como que con las ganas de seguir. Obviamente estamos aquí con el tiempo, pero honestamente... Nos vamos a curar como quiera, nos vamos a curar. Él hipnotiza a uno ahí escuchándolo. Sí, pero no, súper agradecido obviamente de Eddie, de Sacha también. Y yo sí, en verdad que es un placer, en verdad, había tenido oportunidad de hablar contigo anteriormente, pero de verte y compartir contigo en este espacio y súper agradecido que estés disponible para nutrirnos, para educarnos. Así que muchas gracias, Yossi. Gracias a ustedes por la oportunidad y sigan haciendo ese trabajo buscando siempre la excelencia, no la perfección, porque buscando la excelencia y escuchando y siempre acordándose de que debemos ser rápidos por aquí y lentos por acá, porque no solamente lo dice la palabra, sino que en esto del béisbol todos los días nosotros estamos aprendiendo algo nuevo, todos los días vamos a aprender algo nuevo. Lo que ustedes están haciendo es algo que ya hay otros que los están mirando a ustedes y los van a tratar de emular. Pues traten de que los temas que toquen y lo que vayan a hablar sean temas positivos. No estoy diciendo que lo negativo no se toque, porque lo negativo también hay que discutirlo, porque en cada situación que la vida nos presenta negativa, nos envía un mensaje, una lección de vida de lo que uno debe de aprender y yo creo que ahí está la clave y ustedes están haciendo un gran trabajo también y le doy las gracias a Eddie Delgado, a los muchachos de TAC Deporte, a Manolo Rodríguez Jr. Y a todos los que trabajan con la página de ellos y a Sacha y a ti, pues también un abrazo y estamos a las órdenes siempre aquí en Salinas. Gracias. Eddie, algunas palabras que resuma este conversatorio. Yo me uno a las palabras de Eddie y a las palabras de Yossi. Siempre realmente le doy las gracias a ustedes por incluirme, ¿verdad? Que yo estoy aquí de bateador emergente cubriendo a Manolo, pero realmente me enriquezco, tú sabes, me apasiona el deporte, me apasiona el béisbol y escuchar, ¿verdad? La sabiduría de Yossi, de todo su conocimiento, de todo su ¿verdad? De todo lo que tiene, ¿verdad? En la mente del béisbol, realmente me enorgullece y me enriquece mi conocimiento también y el estar aquí, pues, me alegra mucho y más, ¿verdad? Hablando de nuestro ídolo, de Roberto Clemente. Así que le agradezco a ustedes y le agradezco a Yossi, ¿verdad? Por la oportunidad de tenerme aquí y espero que no sea la última vez que esté con ustedes. Bueno, me uno a las palabras de los compañeros. Yossi, agradecida de la oportunidad.
el poder hablar de Roberto Clemente, presentar tu libro de una manera magistral en tiempos de COVID que estamos viviendo. Esto hubiese sido distinto en el Museo del Deporte en Guaynabo, porque ese calor humano de abrazar, de hablar, con un Luis Rivera Toledo, un Don Osvaldo Gil, un Jorge Colón Delgado contigo, escuchando de este trabajo magistral, pero son los tiempos. Ahora llegamos a más gente. Esperemos que este conversatorio llegue a más gente, se quede dentro de la historia para como profesores como Eddie, Comunidad 21, Carlos Santiago, también en su escuela, y otros profesores más, como Octavio Santos en la escuela en Guayanilla, puedan llevarle lo que es el legado de Roberto Clemente a los niños que están en las escuelas públicas y también a las escuelas privadas. A todos, gracias por acompañarnos en este espacio tan magistral que solamente lo puede hacer el béisbol. Saludos. Hey, estás aquí en TAP Deportes, aprovecha, dale subscribe, prende esa campanita para que te lleguen todas las notificaciones de lo que son nuestros videos, el cafecito deportivo, fogueo deportivo, lo que es tacones en el deporte, el footcast y las reseñas de tap.cars. No olvides compartir este video para que así le lleguemos a más personas y deja tu comentario, vamos a debatir como solamente lo sabemos hacer en TAP Deportes.